Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y les doy la cordial bienvenida al podcast Hablemos de tu Salud. En esta oportunidad hablaremos sobre cómo prepararnos para las alergias en primavera y cómo cuidarnos de ellas. Estamos con la doctora María Teresa Peralta, ella es inmunóloga y miembro del Centro de Alergias de nuestra red de salud. Doctora, muchas gracias por estar aquí y gracias por participar en nuestro podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Una vez más acompañándoles con este tema que a mucha gente le preocupa al avecinarse la primavera. Partamos con lo primero, lo que la gente quiere saber. ¿Cuándo hablamos de las alergias primaverales? ¿Qué son? Las alergias de primavera son gatilladas por el polen de árboles, pastos y malezas y pueden provocar síntomas en la mucosa nasal, en la mucosa ocular y también en el aparato respiratorio, ya manifestándose como rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, y también hay pacientes que se exacerban de un asma o exclusivamente tienen un asma en época de primavera. Y antes de entrar como en el detalle de uno de los síntomas más característicos de la primavera, me gustaría que hablásemos sobre la prevalencia que hay en nuestro país, sobre la población, a cuánto les afecta. Hay personas que pueden verse más afectadas, para que nos cuentes. Hay pocos estudios formales acerca de la prevalencia de las alergias de primavera. El estudio más importante que tenemos hecho en Chile es el estudio ISAAC, que realmente congregó a mucha población mundial, y ahí se pudo establecer que la prevalencia aproximada de la rinitis alérgica es de un 15% de la población, pudiendo llegar a ser hasta un 30% de la población. Y lo que pudo evaluar ese estudio, que fue hecho hace más de 20 años atrás, que la incidencia y la prevalencia de las enfermedades alérgicas como la rinitis y el asma estaban aumentando, especialmente en ciudades más que en sectores rurales, y a la población que más afecta son a los adolescentes y los adultos jóvenes. ¿Y eso por algún motivo en especial? Cuando los niños son muy pequeñitos no alcanzan a sensibilizarse a los alergenos, o sea, el proceso de sensibilización alérgica requiere de un tiempo. Y posteriormente, en la medida que uno va envejeciendo, se va acostumbrando a los alergenos que permanecen en contacto con el epitelio respiratorio, la mucosa ocular, etc. durante el tiempo. Entonces uno se va acostumbrando un poquitito a los alergenos y suelen ir disminuyendo. ¿Ya? Pero hay pacientes que son adultos y mantienen muchos síntomas de alergia estacional. Y hay personas que nunca manifestaron una alergia y de repente, de un año a otro, todos los años tiene síntomas. Sí, es algo que siempre nos preguntan los pacientes: doctora, pero yo nunca fui alérgica, ¿por qué ahora lo soy? Bueno, las alergias pueden comenzar en cualquier momento de la vida. Muchas veces cambios de domicilio, cambios de ciudad favorecen esta nueva exposición alergénica a un nuevo polen que yo no conocía, que mi cuerpo no estaba habituado, me sensibilizo y luego hago los síntomas de alergia. Y, por ejemplo, si hay antecedentes familiares, no sé, mi papá, mi mamá siempre sufrieron de alergia, ¿es posible que yo también tenga? Exacto, el principal factor de riesgo para cualquier patología alérgica son los antecedentes genéticos, los antecedentes familiares. O sea, si yo tengo una familia que son todos alérgicos, es muy probable que yo en algún momento desarrolle alguna enfermedad alérgica. A diferencia de quienes en su familia nadie es alérgico, es poco probable que desarrollen una alergia. Muy bien. Sobre lo que queríamos hablar y destacar dentro de este podcast es sobre la rinitis alérgica, que es una de las principales, ¿cierto?, en esta estación del año. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son los síntomas también que podemos ver en este tipo de alergia? Bueno, la rinitis alérgica es una enfermedad alérgica. Quiere decir que es inmunomediada, mediada por el sistema inmune. Y básicamente es una respuesta inmediata generada por una célula del sistema inmune que se llama mastocito, que se degranula, libera histamina y genera que aparezcan los síntomas de la rinitis, que son los más característicos: la rinorrea, que es la sensación de agua o moco en la nariz, el prurito, picazón de la nariz, estornudos, ataques de estornudos en salva, sensación de nariz tapada, y algunos también tienen una sensación de descarga nasal posterior, que es el moco que va cayendo por detrás de la nariz hacia la garganta. Y muchas veces la rinitis alérgica se puede acompañar de síntomas oculares, que es la conjuntivitis alérgica, que se caracterizan principalmente por picazón ocular,
y eritema ocular, se ponen un poco rojos los ojos, y también hay un porcentaje de pacientes que tienen síntomas de asma en primavera o exacerbaciones de un asma en primavera. Muchas de las personas que sufrimos de alergia de primavera nos hacemos la pregunta sobre cómo diferenciar cuando es una alergia de un resfrío, porque se parecen mucho los síntomas, pero me imagino que hay algo que realmente lo diferencia. Lo más característico de la alergia es que es esta sensación de picazón de nariz, picazón de ojos, ataque de estornudo, moco como agua. Y la mayoría de las veces cuando yo tengo alergia no me siento mal, no me duele la cabeza, no tengo fiebre, no me duele la garganta, no tengo dolor muscular. La verdad es que uno se siente más o menos bien, pero está congestionado de la nariz, de los ojos, etc. Y otra característica bien importante es que un resfrío nunca te va a durar un mes, 2 meses. Los resfríos duran en promedio 7 días, los primeros 2-3 días son muy severos los síntomas, después van disminuyendo hasta que desaparecen. Entonces un resfrío nunca se va a prolongar más allá de 10 días, 2 semanas. Ahí yo pensaría que es más bien una alergia. Y para entender un poco lo que pasa en esta estación del año, ¿cuáles son los pólenes más prevalentes ahora en invierno y lo que va pasando cuando estamos llegando ya a la primavera? Efectivamente, hay algunos pólenes que aparecen ahora en invierno. Algunos árboles polinizan en invierno, como son el fresno, el olmo y el ciprés. Y de hecho, hay pacientes que empiezan con síntomas de rinitis alérgica estacional en los meses de invierno. Y ya entrado septiembre es cuando empieza a polinizar masivamente el plátano oriental, que afecta a muchos santiaguinos, a mucha gente en Talca y en todas las ciudades donde han puesto mucho plátano oriental. Está el polen del arce, que también es muy abundante, polen del olivo, y ya hacia octubre, noviembre empiezan los pólenes de las gramíneas, que son los pastos que se extienden por varios meses, principalmente octubre, noviembre, diciembre, y más hacia el verano tardío tenemos los pólenes de las malezas. Perfecto. ¿Y en otras ciudades hay otro tipo en esta época da otro tipo de alergia? O sea, como te decía, depende de lo que haya cerca de tu casa y lo que haya en tu ciudad y cuán lejos huele ese polen. Por ejemplo, ahora vemos en ciudades como Arica una gran población que tiene rinitis alérgica por la polinización del olivo, que se ha ido poniendo mucho en Arica. Entonces hay gente que vive cerca de las plantaciones de olivo y sufre mucho en la época de polinización del olivo, que es un poquitito más tardía que la del plátano oriental, es más tiradito como para octubre, noviembre. ¿Cómo se diagnostica este tipo de alergias estacionales, digamos? El diagnóstico suele ser clínico. O sea, si un paciente te cuenta que todos los septiembres, entre septiembre y octubre, le pican los ojos, estornuda, tiene mocos, el diagnóstico es bastante fácil de hacer. ¿Ya? O sea, básicamente la aproximación diagnóstica es clínica. Pero lo que es bastante relevante e importante en el manejo de estas alergias es saber a qué somos alérgicos. ¿Ya? Al polen de qué árbol, es a los pastos, porque eso nos permite prevenir exponernos a ciertos pólenes. Si yo me voy a comprar una casa o un departamento nuevo, mirar que no esté justo al lado del árbol que me da alergia, porque eso ayuda mucho a mejorar los síntomas de las alergias. Y para hacer el diagnóstico específico de qué polen es el que me da cierta alergia, tenemos los test cutáneos, que son bastante conocidos en la población, se hacen en la superficie del brazo, se ponen extractos de... Es cuando vemos como puntitos por la reacción, ¿no? Ponemos extractos comerciales que tienen los pólenes de árboles, pastos y maleza, y hacemos un prick y después de 15 minutos miramos si se genera una roncha o no se genera una roncha en la piel. Y también disponemos de exámenes de sangre, que son las IgE específicas, que podemos determinar si en nuestra sangre existe esta molécula que reconoce un determinado polen, que es la IgE. Muchas personas quizás se pueden estar preguntando ahora, bueno, si a mí me empieza a dar la alergia en primavera o en esta oportunidad, antes nunca había tenido, ahora tengo, ¿tiene cura estos tipos de alergia? Bueno, en primer lugar, la alergia tiene un tratamiento sintomático. ¿Ya? Entonces, lo tradicionalmente conocido son los antialérgicos. En el caso de la rinitis alérgica usamos inhaladores nasales. En el caso de la conjuntivitis alérgica podemos usar algunos colirios. En el asma podemos usar inhaladores bronquiales. Y todos estos son tratamientos sintomáticos que nos permiten reducir y controlar los síntomas provocados por la alergia, pero no nos curan de la alergia. O sea, mientras yo uso el tratamiento estoy mejor y cuando lo suspendo los síntomas vuelven.
disculpa, pero en el fondo, cuando yo parto con la alergia, ¿llega para quedarse de alguna manera? ¿Todos los años voy a tener este tipo de alergias? Probablemente sí, pero como mencionábamos anteriormente, a lo largo de la vida las alergias igual se modifican. Muchas mujeres sufren modificaciones de su perfil de alergias después de los embarazos, por ejemplo, o durante los embarazos. Y los adultos mayores son personas menos alérgicas en general, pero hay quienes conservan la alergia durante toda la vida. Hay un tratamiento que puede reducir los síntomas de las alergias a largo plazo y hacer que dependamos menos de los fármacos que nos permiten controlar los síntomas. Y ese tratamiento es útil para la rinitis alérgica y para el asma y se llama inmunoterapia. Y la inmunoterapia consiste en exponernos a lo que nos da alergia de forma repetida hasta que el sistema inmune se acostumbre. Y eso se puede administrar de forma subcutánea, como una inyección mensual, o como unas gotitas bajo la lengua de forma sublingual, de forma permanente durante todo el año por un tiempo prolongado. La inmunoterapia la hacemos durante 3 años. ¿Cuánto tiempo antes deberíamos prepararnos para esta alergia primaveral pensando que todos los años me pasa? Muy buena pregunta, una pregunta que nos hacen todos los pacientes. La alergia es más fácil prevenirla que curarla. ¿Ya? Entonces nos suele pasar que muchos pacientes llegan tan mal de la alergia que es muy difícil tratarla y aliviar completamente todos los síntomas. De esta forma tiene sentido empezar el tratamiento un poquitito antes de que empiecen los síntomas, ¿ya? Y por eso vuelvo a repetir que es importante saber a qué soy alérgico, porque si yo soy alérgico al plátano oriental, yo sé que todos los años el plátano oriental comienza a polinizar la primera o segunda semana de septiembre. Bueno, la última semana de agosto puedo comenzar con el tratamiento. Cuando no lo sé es más difícil. Y de hecho tenemos un contador de pólenes y tenemos una página que se llama pólenes.cl donde nuestros pacientes pueden ir viendo cuáles son los pólenes que están volando en el aire. ¿Ya? Y sabiendo que soy alérgica puedo anticiparme cuando se empiezan a ver los registros de pólenes en el aire. Sabemos que para muchos alérgicos a los pólenes, ¿cierto? Se acentúan durante la primavera, pero ¿es posible que estas personas pudiesen tener la alergia durante todo el año? Me pasa que he visto personas que están todo el año tomando medicamentos para poder ayudar a estas alergias. Claro, porque hay otros alergenos que están presentes durante todo el año, especialmente en nuestros domicilios, como pueden ser los epitelios de animales, de perros y gatos, el ácaro del polvo, algunas esporas de hongos. Entonces hay muchos pacientes que tienen una rinitis alérgica persistente y que se exacerba en primavera porque además son alérgicos a los pólenes. Ya hay muchos meses del año en los que no tenemos polen en el aire. Ya más o menos entre marzo y julio vemos muy poquito polen. Es un paciente que entre marzo y julio está muy sintomático, probablemente es alérgico a algo más que los pólenes. Por eso es bueno, por ejemplo, para esas personas hacer el llamado que también pueden asistir a nuestro centro de alergia para que nos cuentes de qué se trata, qué tipo de especialista hay detrás. Bueno, tenemos 2 centros de alergia, uno está en Marcoleta y el otro en San Carlos de Apoquindo. Ahí nosotros hacemos principalmente los prick test, que son el test cutáneo, y otros procedimientos de alergia para estudiar alergia a fármacos, urticaria crónica, alergias alimentarias, etc. Y ahí tenemos disponibles nuestras baterías de test cutáneos e inhalantes para los pacientes que tienen rinitis alérgica, asma alérgico, conjuntivitis alérgica. ¿Qué tipo de especialistas, para ir cerrando nuestra conversación, deben visitar las personas que tienen dudas con respecto a estos tipos de alergias? Bueno, las alergias son un tema como bien multidisciplinario porque en el caso, por ejemplo, de las alergias alimentarias muchas veces necesitamos manejar a los pacientes en conjunto con los gastroenterólogos. En el caso de la rinitis alérgica están los otorrinolaringólogos, quienes son tradicionalmente los tratantes de esta patología. Pero el llamado es que quienes quieran entender mejor sus alergias, saber a qué son alérgicos, qué otros síntomas asociados pueden tener, etc. Para ahí es donde entramos los inmunólogos, inmunólogas, para colaborar en el tratamiento específico de la alergia. Y nosotros en el centro de alergia también hacemos este tratamiento de inmunoterapia. Bueno, te dejo el espacio para que dejes tu mensaje final con respecto a las alergias en primavera y cómo prepararnos. Bueno, el llamado a todos los alérgicos es que se acuerden de las alergias, que no los pillen desprevenidos, ya que se preparen, se anticipen.
no traten de pedir hora al último momento, sino que siempre se anticipen en agosto y empiecen a recordar lo mal que lo pasan en la época polínica. Insistir en la importancia de conocer la causa de la alergia, saber a qué polen soy alérgico, qué es lo que tengo que evitar. Hay muchas medidas no farmacológicas que son sumamente útiles para el control de la alergia estacional, como pueden ser no salir a las horas de mayor carga polínica, que suelen ser temprano en la mañana y tarde en la noche, viajar en el auto con las ventanas cerradas, mantener las ventanas de la casa el mayor tiempo posible cerradas, no colgar la ropa a la intemperie, que también se llena de polen, etc. Y obviamente si yo tengo síntomas exclusivamente 2 semanas en septiembre, tratar de irse para el 18 de septiembre a la playa. Es un lugar donde hay muy poquito polen. Bueno, doctora, muchas gracias por formar parte de Hablemos de tu Salud e informarnos por este tema que afecta a muchas personas. Gracias a ustedes por la invitación y la invitación también a los pacientes para que nos consulten, se apoyen con nosotros, y tenemos tratamientos, métodos diagnósticos disponibles para ellos. En el Centro de Alergias UC Christus contamos con un equipo multidisciplinario formado por médicos especialistas en inmunología y alergias, además de enfermeras, técnicos paramédicos y nutricionistas especializados en el estudio, tratamiento y seguimiento de patologías alérgicas de niños y adultos. Conoce más en uccristus.cl buscando Centro de Alergias en la sección Especialidades y Servicios. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon por nuestro podcast. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio.